Buenas noches, queridos amigos de toda la República Dominicana. Con ustedes nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez. Con grato placer invitándolos a que nos acompañen en la entrega de hoy. Como han visto en los medios de comunicación, el presidente de la República, Luis Abinader, removió, como dice el pueblo, la mata. Se han producido cambios, traslados, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Señor Juan TH. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y precisamente entre las cosas que yo quería, porque tengo que hablarlo obligatoriamente, de lo contrario no seré yo, será otro. Y yo quiero ser yo siempre, por encima de cualquier cosa. Y pagando incluso un precio, sí, tengo que pagarlo. Miren, entre la República Dominicana y Venezuela ha habido siempre un vínculo insoslayable, un vínculo de solidaridad. Desde la época duartiana, y desde mucho antes probablemente, Juan Pablo Duarte quiso unirse a la Gran Colombia. Juan Pablo Duarte buscó solidaridad en Simón Bolívar. Desde entonces, hasta no hace mucho, los vínculos entre República Dominicana y Venezuela eran muy estrechos. De hecho, sabemos lo que pasó durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y el presidente Belisario Betancur. El intento de Trujillo de matarlo, de colocarle una bomba y producirle heridas graves. Y Venezuela siempre estuvo atenta y solidaria con los antitrujillistas. Bueno, era el asilo por excelencia de la oposición al régimen de Trujillo, junto con Cuba. Y esos vínculos no se pueden olvidar. Sin embargo, por razones políticas y por mandatos de Estados Unidos, así como hay que decirlo, la República Dominicana no solamente rompió vínculos con Venezuela, sino que hasta se produjo un decreto apoyando las acciones de Estados Unidos en contra del cartel de los soles, que los propios norteamericanos posteriormente admitieron que ese cartel no existía. Fíjense bien. Con Cuba pasa algo similar. La tradición, la solidaridad de los dominicanos con Cuba son tan viejos, más viejos que la República. Porque cuando el indio Atuey, el cacique Atuey, se fue a Cuba a advertirle a los cubanos, todavía no se había formado la República. Todavía no era la época del colonialismo. Desde entonces hasta hoy, los vínculos entre República Dominicana y Cuba han sido invaluables. Y yo hablo de Atuey, pero me voy más lejos. Máximo Gómez. Sin la espada de Máximo Gómez, es imposible escribir la historia de la libertad de Cuba. Y por ahí hay muchos otros más. Y en la música, y en el arte. La relación entre Cuba y República Dominicana, insisto, es de hermandad. Y esa hermandad, usted puede estar en desacuerdo con un hermano. De hecho, me ha pasado, probablemente haya pasado a Georgie, que en un momento determinado usted no está de acuerdo con un hermano. Pero es su hermano. Y esa contradicción entonces tiene que manejarla a ese nivel. No estoy de acuerdo con el régimen cubano, bien, ese es su derecho. Pero de ahí a romper los lazos de hermandad entre un pueblo y otro, no tiene derecho a hacer eso. Nadie lo tiene. Yo voy a recordar algo que la gente haya olvidado. El doctor Joaquín Balaguer, y siempre habrá que mencionar al doctor Joaquín Balaguer, no aceptaba ese tipo de presiones. De hecho, Fidel Castro vino aquí a la República Dominicana invitado por Fidel Castro. Por Balaguer. Invitado por Balaguer. Invitado por el doctor Balaguer. Y usted recuerda aquel discurso memorable de Fidel y aquella bienvenida del doctor Balaguer a Fidel Castro. ¿Y usted cree que Balaguer era castrista o que Balaguer era comunista? No. Pero Balaguer sabía que ese vínculo, que esa relación de más de un siglo, de mucho más de un siglo, no se podía romper porque Estados Unidos quiere.
Estados Unidos gobierna este país, se supone. Y todo esto lo digo por la decisión del gobierno de extraditar, para decirlo la palabra correcta, a un grupo de 9 diplomáticos que están parados en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo creo que 9 o 11, que tienen derecho a hacerlo, porque cada país es soberano, y tanto esa soberanía usted la ejerce diciendo a quien quiere su casa y a quien no quiere, ¿verdad? Pero yo siento que no lo hicimos bien y que tenemos que estar claros quién dirige este país. Si lo dirige Estados Unidos, si la embajadora de Estados Unidos es la que decide la política exterior de este país, o si por el contrario la política exterior del país la dirige el presidente dominicano, elegido por el pueblo dominicano, que se llama Luis Abinader, o es la señora que actúa como una procónsul de Estados Unidos. Y yo les digo a ustedes, miren, que yo soy antibalaguerista a rajatabla y tengo todo el concepto de ese señor. Sin embargo, hay cosas que él no lo hacía. Tengo un concepto de estadista, de cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer, al amparo de lo que la ley le atribuye y de su concepto como presidente de la República, de un país que se supone soberano, independiente, libre de toda potencia extranjera, como advirtió el propio padre de la patria. A mí me produce esto un sabor amargo, esta política exterior de hacerle coro a todo lo que diga Donald Trump, Estados Unidos. Yo quería decirlo, no podía quedar callado frente a esto. Tenía que decirlo. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Usted puede ejercer su soberanía, usted puede ejercer su derecho, usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con la política de un país o de otro, no importa, ese es su derecho, como el derecho del otro a darse el régimen que considere mejor, no importa cuál sea. Que a usted no le guste es una cosa, ¿no? Que usted esté de acuerdo es una cosa, y que no esté de acuerdo es otra, pero siempre respetando el derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno siempre será la paz, siempre, como decía Benito Juárez. Yo pienso que la debilidad de esa decisión radica en el hecho de que la República Dominicana no dio una explicación de las causas por las cuales, que amparado en el derecho internacional, tomaron esa decisión. Era necesaria una explicación, porque en torno a esta decisión se han tejido una cantidad de especulaciones que uno escucha, pero que no le da credibilidad, porque el organismo oficial, el gobierno dominicano, debió explicarle al pueblo de este país las razones por las cuales esos 9 funcionarios diplomáticos y consulares de Cuba acreditados ante la República Dominicana fueron invitados a salir del país junto a sus familiares. No fueron invitados, no expulsados. Bueno, yo lo quise decir de una manera elegante. Bueno, alguien me dijo, bueno, porque eran espías. Hay una serie de especulaciones. Se habla, oye, se llega al extremo de decir que fue por el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es una tontería. Una base. Que hubo 5 miembros de la delegación cubana que se quedaron en el país y pocos se quedaron. Exacto. Se quedaron. Así mismo es. Mira, correcto lo que dices. Pero bueno, de todos modos, nada, vamos a hacer una pausa y vámonos con los cambios. ¿Te parece? Cambios y traslados. Cambios y traslados. ¿Cuáles fueron los traslados y cuáles fueron los cambios? Vamos a ver. Eso lo vamos a ver ahora cuando regresemos de la pausa. Bueno, vámonos entonces a los cambios y traslados, como dice Giorgi, que produjo el presidente Luis Abinader, no solamente en el tren gubernativo, sino también en las Fuerzas Armadas. Y se dice que en la Policía Nacional también hay cambios importantes. Sí, porque todavía faltan a la hora en que grabamos este programa, había salido el que tú me enviaste de las Fuerzas Armadas,
donde hubo cambios en la jefatura de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y también del Ejército, ¿no? Tengo entendido. Del Ejército, sí, claro que sí. Hubo cambios en esas dos instituciones de las Fuerzas Armadas. Está pendiente la Armada. No hemos visto todavía, hasta la hora en que estamos grabando, no hemos visto ningún cambio en esa institución militar. Sí, ahora en la parte política, tenemos por ahí, creo que tenemos en pantalla. No, tenemos, le pedimos a producción que nos preparara un resumen, ¿no? Con las imágenes y las posiciones y los nombres de las figuras, tanto en el aspecto militar como civil, que pasan a ocupar nuevas posiciones. Unos que han sido designados como funcionarios, nuevos funcionarios en el tren gobernante, y otros que pasan de una institución a otra. Como es el caso, por ejemplo, del ministro de Relaciones Exteriores, que ya no será el doctor Roberto Álvarez, fue sustituido por el señor Ito Bisonó, qué suerte tiene Ito Bisonó, que ha pasado ya por varias instituciones del gobierno. Sí. Sin embargo, Ito ocupó posiciones importantes en el gobierno del doctor Balaguer. No. No, yo creo que no. Tú recuerdas, ¿verdad? Que yo recuerde, no. Porque era amigo tuyo, o fue amigo tuyo. Sí. Mira, Ito es un político con muchas habilidades, muchas condiciones. Él es administrador de empresa, creo que estudió ciencias políticas, pero o sea, yo no tengo calidad para cuestionar esa decisión por el hecho de que es una facultad del presidente de la República remover a cualquier funcionario de la administración pública. Ahora, yo sí tengo una opinión personal sobre el doctor Roberto Álvarez. Siempre lo dije, señores, el haber tenido por estos 6 años prácticamente como canciller de la República a Roberto Álvarez es un lujo que se daba a la República Dominicana. Oiga bien, un lujo. Un hombre con primero con una dignidad incuestionable, con una capacidad en materia diplomática como pocos en el país, y que dio cátedras en defensa de la nacionalidad dominicana y cómo defendió en los organismos internacionales, especialmente en Naciones Unidas, las posiciones de la República Dominicana. Lo hizo con gallardía, con responsabilidad, con valentía. Entonces, sustituir a este hombre no es fácil. Yo le deseo éxitos. Yo le agregaría a eso que tú estás diciendo, el reconocimiento que tenía el señor Álvarez en los organismos internacionales. Recuerdo que él estuvo en la OEA, sí, y que a nivel de la región él gozaba de mucho prestigio. Y que cuando el presidente Luis Abinader decidió designarlo en esa posición, se debió justamente a que él conocía ese mundo, el mundo de la diplomacia. No, y lo hizo de manera no estaba improvisando nada. Claro, hay que recordar que el jefe de la política exterior de un país es el presidente de la República. Nunca podemos olvidar ese detalle, que probablemente muchas de las cosas que se hicieron allí no contaban con el aval del propio canciller, sino que era una imposición del presidente de la República en función de los intereses políticos y estratégicos de la nación, claro, con relación a lo que pasa en el mundo. Por eso es que el presidente dirige la política exterior. En cualquier parte del mundo. Quien dirige la política exterior de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, sí, en todas partes. ¿No? En todas partes. Putin, Xi Jinping, ¿no? Díaz-Canel en Cuba, Daisy Rodríguez ahora en Venezuela. Recuerden que Maduro fue canciller de la República en el gobierno de Hugo Chávez. De Hugo Chávez, ¿no? Entonces, y no sé hasta dónde, es una especulación, hasta dónde lo que está ocurriendo en la región
la derechización que se está produciendo vertiginosamente haya tenido que ver. Yo sí sé, esto lo sé, porque me lo dijo el propio presidente Luis Abinader, que Roberto Álvarez le había pedido que fuera sustituido. Sí, desde antes de la celebración de la cumbre. Y que él le dijo, el presidente le dijo que aguantara un año más, hasta que pasara la cumbre. Que no se celebró. Que no se celebró. Pero tal vez esa sea la razón por la cual el canciller se mantuvo en el cargo. Más allá, ya tiene 81 años, 82, económicamente está muy bien. El presidente no hubo ruidos. El presidente lo designó embajador emérito, creo. No sé. De la Cancillería. Tengo entendido que está en el decreto. Pues no sé. De todas maneras, bien por el presidente y por Roberto Álvarez. Ahora, la experiencia como diplomático de Hito Bichito yo no la conozco. Bueno, pero tendrá la orientación del presidente y vamos a desearle que tenga éxito. No, por supuesto. Como canciller. Porque el éxito de Hito es el éxito del país. Correcto. ¿No? Ahora me habían dicho que el actual ministro de Educación, ¿no?, de Camps, Miguel de Camps. Miguel de Camps, probablemente fuera el canciller de la República y que Guido Gómez Mazara podría pasar a dirigir el Ministerio de Educación. Ahora, hay un problema y es el inicio del año escolar, que tal vez el presidente lo pensaría a la hora de producir un cambio en ese ministerio tan importante, comenzando un año escolar, ¿no? Pero bueno, otro cambio importante, bueno, se está hablando mucho de la posible sustitución en las redes sociales por lo menos, de Farideh Raful. Yo debo decir, independientemente de mi enojo con Farideh, con tu sobrina. Sí, porque no ha venido nunca al programa, a pesar de que ha dicho que sí, que va a venir, nunca viene. Yo creo que ella ha hecho un buen trabajo. Esa cartera, ese ministerio no es fácil. No. De ahí sale quemado todo el mundo. De ahí no ha salido nadie bien parado. Porque es una cartera muy, pero muy difícil. Y yo creo que ella, en el marco de sus atribuciones, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Yo no tengo aversión con ella, jamás podría tenerlo. Ella es la hija de Grey y de mi amigo y hermano Tony Raful, y no podría yo tener una animación con Farideh. Aparte que la he visto crecer, desarrollarse. Y ella es así. No, y ella ha demostrado valentía, ha demostrado agallas. A que no le tiembla el pulso. No tiene miedo. No tiene Esa es la verdad. Bien. Y esos son los funcionarios que le convienen al gobierno, que defiendan las posiciones del gobierno, que tomen las medidas y que tomen las decisiones sin importar el tema que muchos políticos toman en cuenta de afectar la popularidad de ellos, y entonces se eximen de actuar conforme a lo que necesita el país. Sí, además, en el marco de la reforma policial, ella ha tenido un desempeño importante. Primero ha estado muy de acuerdo con la reforma, ha acompañado al presidente Abinader en ese trayecto, en esos planes. Ha mantenido una excelente relación con la Policía Nacional. Claro. Entonces, de ahí que ella, yo no sé si el presidente tiene pensado cambiarla. Alguien me dijo que posiblemente ella fuera la presidenta del INDOTEL, del Instituto de las Telecomunicaciones. Es una especulación, comentarios de las redes. Yo no creo que ahí hay otra persona que puede ocupar esa posición, ¿no? Si es verdad que Guido Gómez Mazara, que por cierto ya se despidió. Sí, él se despidió. Se despidió de Indotel. Dice que lo nombre o no nombre en otra posición, él ya terminó su ciclo. Sí. Indotel. Agotó el ciclo. Agotó su ciclo. Yo no lo creo, yo creo que todavía tiene muchas cosas por hacer, pero él es dueño de su accionar, de su destino y de su accionar político. Creo que él ha crecido mucho. No, Guido ha tenido una transformación como político, como funcionario. De verdad que a mí me ha sorprendido agradablemente la nueva imagen que proyecta el doctor Guido Gómez Mazara. Bueno.
tiene condiciones para ocupar cualquier posición, sin duda. Sí, Tenemos que ir a la pausa. así es. Entre los cambios que más han sonado, ¿no?, está el de Jean-Luis Rodríguez. Está pegado, Jean Luis. Pegado. Pero me dicen que hizo una muy buena gestión Muy, sin duda alguna, pero yo digo que está en la pegado. autoridad Está portuaria. pegado. Ya. Sí. ¿Cuántos cargos que ha tenido? No, ha estado ahí en la autoridad 6 portuaria. años. Sí. 6 años. Ahora pasa al Ministerio de la Vivienda. Yo creo que él es ingeniero. Él no es ingeniero, él No. es, creo que licenciado en administración de empresa. Ah, pues, Pero ha sido, por las informaciones que tengo, ha sido un gran gerente y ha sido muy exitoso en el manejo de la autoridad portuaria y apegado a los principios y las normas. Ha hecho un trabajo, bueno, yo pienso que esta designación no es más que un reconocimiento al trabajo que él ha hecho en estos últimos 6 años al frente de la autoridad portuaria. ¿sabes qué? Jean-Luis, que tenga éxito en sus nuevas funciones y Y Alejandro Campos. ¿Hay alguna de esas nuevas designaciones del presidente que yo desconozco, que no sé de quién se trata, que no conozco su pedigrí? En el caso de, ¿dónde lo nombraron a él? A Alejandro Campos, que está ahí en pantalla. si pueden ampliar un poco para poder nosotros leer las posiciones en que fueron designados. Yo lo tengo aquí. Ahí vi a Quirole, a Andújar, que lo nombraron, ¿dónde fue que lo pusieron a Andújar? Míralo ahí, yo, tú que tienes visión. Ah, bueno, lo pusieron en la autoridad, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, o sea, en lugar de Jean-Luis. De Jean-Luis. Ujú. Vamos a seguir. Ahora ahí tenemos a A Julia. Julia Muñiz Suberví, designada presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Seguimos con los diferentes. Tenemos a Nidio Encarnación Santiago, director ejecutivo de la Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo, Agropecuario. sí, bueno, de la República Dominicana. Así es. Ah, mira, allá está José Dolores José, Andújar Ramírez, mi amigo director Quirole. de la Dirección de Desarrollo Provincial. Sí, ahí está. Él está esperando ese decreto. Bueno. Quirole sí es ingeniero, Salió premiado. ingeniero civil. No, él fue alcalde, acuérdate. Sí, sí. Él fue Seguimos. alcalde. Carlos Manuel Paulino Cárdenas, ¿Es amigo tuyo? director ejecutivo de la Defensa Civil. Estuvo aquí en el programa. Estuvo aquí en el programa. Muy eficiente. Bueno, ese Amigo nuestro. tiene todos los honores. Juan Manuel Méndez García pasa a ocupar el Intran, que es la dirección Bueno, de tránsito. va para caliente ahí. Pero mira, te aseguro que el general retirado Juan Manuel Méndez García tiene condiciones y capacidades Ahí estuvo, para poder ahí estuvo- ordenar. Ahí estuvo Morrison, Milton que Morrison. renunció. Dice que renunció tras el deber, con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, su partido fue reconocido por el Tribunal Constitucional como el 7º partido político del país. A Felicidades. lo mejor irá a dedicarse a la actividad política partidaria Él es hijo creo que él es hijo del poeta del hijo del poeta. Mateo Morrison, Brillante. Premio Nacional de Y Literatura. Milton es muy inteligente. Sí. No hay Morrison bruto. Así es. Seguimos. Edwin Robert Olivares Luciano, director del Centro de Operaciones Del COE, él es del de COE. Emergencia. Él era el subdirector, también tiene 16 años trabajando ahí, con una experiencia amplia
y creo que es una decisión más que acertada. Ahí está Carlos Manuel Paulino. Ah, no, Cárdenas. perdón, Carlos Manuel Paulino Cárdenas De la Defensa es el Civil. director ejecutivo de la Defensa Civil, ya lo habíamos puesto. Ujú. Y ahí tiene a Julio Peña Julio Guzmán. Peña Guzmán, abogado, estuvo en posiciones diplomáticas recientemente y lo colocan como presidente de la Junta de Aviación Civil. Esto es en lugar del señor Porchela, que creo que pasa a ser asesor del Poder Ejecutivo. Ah, mira, ahí a tu amigo Mérido de Jesús Torres Espinal, Director Director ejecutivo ejecutivo del Departamento Aeroportuario. aeroportuario. Bueno, eso puede venir aquí al programa porque los funcionarios no quieren ir a los programas. de Bueno, a lo televisión. mejor debutan ahora, A lo mejor. sí. Y esta una moza, ¿quién es? Mariana Tavares. Esa es la la Santos. directora de los mercados, ¿De cuáles mercados? del Mercado Santo Domingo, directora general de Mercados Dominicanos, Armadón. Con 20 años de experiencia, dice ahí. Bueno, ¿y esta quién es? Xiomara Guante Valdés, Kenia. Kenia Xiomara, Guante Valdés. directora del Instituto Nacional de Administración de la Primera Infancia, del INAIPI. Bueno, José Benedicto Hernández Tejada, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Ahí estaba el general Ballester, que fue designado en la Dirección Nacional de Control de Drogas. No hemos visto todavía ninguna designación de nuestro amigo que estaba al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Cabrera Ulloa. Cabrera Ulloa, ¿Qué? que fue sustituido, pero no lo han... El general Ballester. No. ¿Dónde está eso? Yo vi un decreto que salió publicado. ¿Y Cabrera Ulloa dónde entonces? No le habían asignado función. A mí me extrañó, pero No, yo hablé con él esta mañana. Me dijo que seguía al frente de la dirección. pues entonces sería un de esos Fox News que publican. Oh, claro, yo he visto muchos fake news en las redes sociales, Bueno, ¿no? Incluso yo vi que habían designado a Díaz Morfa en migración, sí. porque la gente empieza a especular lo que desea, o para quemar a alguien, para que no vaya. Realmente el país estaba esperando que el presidente le diera una renovación al gobierno. Los funcionarios que han sido colocados en las diferentes posiciones le dan un nuevo aire, un segundo aire, ¿verdad? En estos 2 últimos años que le queda al presidente Luis Abinader al frente de la administración pública. Ojalá que estos funcionarios recién designados se identifiquen con la política puesta en marcha por el presidente de la República, que imiten la acción del presidente de la República, que se identifiquen con las posiciones para las que fueron designados y que aporten un esfuerzo extraordinario para que el gobierno del presidente Abinader, que ha sido exitoso y altamente valorado, lo dicen todas las encuestas, por el pueblo dominicano, una gestión ejemplar en beneficio del pueblo dominicano. Se merece el presidente Abinader funcionarios que lo sigan, que lo apoyen, que lo respalden, que imiten su gestión de gobierno. Ahora, me gustaría saber cómo quedó la correlación de fuerzas entre los grupos internos del PRM en el gobierno. Por ejemplo, puedo citar un caso de Rodríguez,
¿no? El nuevo ministro de Viviendas. Está con Collado, con David Collado. Bueno, Joel Santos fue designado presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Ese simpatiza con el grupo de Carolina Mejía. En sustitución del licenciado Celso Marrancín. ¿Qué te pareció tú como miembro del Consejo? Mira, don Celso es un ejemplo de dignidad, de honestidad. Es un hombre valiente que no le teme a tomar las decisiones necesarias para lograr las transformaciones. Lo único que las distribuidoras de electricidad son un problema grande para el país. El presidente Abinader ha destinado recursos inimaginables de subsidio para poder sostener y mantener el anhelo del presidente. Más de $1.000 millones. De darle energía las 24 horas al pueblo dominicano. Para hacer eso hay que comprar mayor cantidad de energía a las empresas generadoras. Y eso significa mayor costo para las distribuidoras que, por asuntos que todos conocemos, la gente no paga el servicio eléctrico. Y eso trae como consecuencia... La gente, yo pago mi servicio eléctrico. Bueno, pero es que es un 48, un 50%, Juan, el que paga el servicio eléctrico. Se la cortan, deben cortársela que no la paga. Ah, pero eso sería lo ideal. En administraciones anteriores, lo que hacían era que daban un 89% de energía eléctrica y un 11, un 12% de apagones diariamente. La gente antes se mataba porque el circuito en que vivían fuera 24 horas. Ahora no. Ahora todos los circuitos son 24 horas. ¿Gracias a qué? Al subsidio, al sacrificio que hace el presidente Abinader. Al subsidio. Eso es un sacrificio que hace el presidente Luis Abinader para darle la energía eléctrica importante y trascendental para el desarrollo del país. Porque no es solamente a los hogares dominicanos, también a la industria, a las empresas. Vamos a la última pausa. Bueno, mis amigos, el caso de Jan Alain va a terminar como en el 2038, 2040, 2050, por lo menos. Porque ahora el juez, el tribunal... Del segundo tribunal colegiado. Rechazó la extinción del proceso que ya lleva, ¿cuánto? 6 años. 6 años. 6 años. O sea, que eso va a seguir. Todavía no estamos en juicio de fondo, ¿eh? Cuando llegue a juicio de fondo, por lo más probable es que Jan Alain sea condenado. Eso será durante 2 años más. Luego, eso va apelación. a apelación. Y después de apelación nadie sabe dónde. Quiere decir que dentro de 10 años todavía estaremos con el caso de Jan Alain y compartes. Eso no tiene fin. Y hay que procurar que estos procesos de lucha contra la corrupción no sean tan largos. Y porque eso lleva frustración. A la gente se le vendió, hay que ser justo, a la gente se le vendió la idea y fue una realidad de que los PLDistas, verdes y morados, los dos, saquearon el país. No todo, hubo funcionarios de los dos gobiernos o del gobierno de Leonel y de Danilo que actuaron de manera correcta, siendo justos. Pero hubo otra parte que fueron traviesos, hicieron travesuras condenables y que muchos de ellos todavía, espero yo que todavía, no han ido a parar a los tribunales de la República. Entonces se le vendió al país la idea de que todo el que se robó un peso del Estado Dominicano sería traducido a la justicia y condenado. No ha pasado. Apenas unos pocos han llegado a acuerdos económicos, se llevaron una gran cantidad de dinero, dieron migajas de lo que se robaron y resolvieron su problema ante la justicia. Esa es la verdad. Así es.
Lo que no sabemos es entonces cómo va a terminar esto y cuándo. Y lo que le cuesta al Estado es, ¿sabes lo que le cuesta al país mantener este grupo de gente en un proceso judicial? Fiscales, jueces, militares, etcétera, etcétera. Eso es la de nunca acabar. Por lo menos al caso Jean Alain le quedan 7, 8 años. Y además hay abogados expertos en chicana, en incidentar el proceso, Y además, como se le ocurre, hacer un expediente de 2.478 páginas, que hay que leer y releer y volver a leer, con todos estos acusados. La verdad es que el caso Jean Alain no tiene manera de terminar. Los hijos de Jean Alain tenían, ¿cuántos? 108 años. Ya están, ya han pasado 6 años y ya están en la universidad. Qué cosa, señor. Qué lenta la justicia dominicana. Y qué cara. Bueno, hay la esperanza ahora, Juan, de que se pueda renovar parte de la justicia, por lo menos en las altas cortes, que lleguen jueces dispuestos a trabajar y acelerar los procesos. Sí, pero el debido proceso. Pero eso es cuando lleguen a la Suprema. El debido proceso del cual hablan los abogados constantemente. Ese debido proceso incluye toda esta parte técnica. No, y que vamos a suponer que sí, que a la Suprema vayan jueces interesados en agilizar en lo que los llega, procesos, pero en lo que llega a la Suprema nos ponemos viejos. Más viejos De lo que estamos. Viejos ya estamos, más viejos. Y así mismo es. Mira, en el Malecón hoy se produjo un incendio en las proximidades, ahí en el sector de Gascue, de la avenida George Washington, un carguero de combustible. Y yo no sé hasta cuándo que los cargueros de combustible van a estar transitando por el Malecón. ¿Por qué se permite eso? Porque, de verdad. Porque los dueños de camiones son un verdadero poder en este país. Pero un poder. El presidente de los camioneros es el presidente del Senado. ¿Repitió? Claro, no, y va a repetir. ¿No? Así es, pero bueno, lamentablemente ese es el país en que estamos viviendo, en el que tenemos que vivir, y lamentablemente no vamos a tener la oportunidad de que un hombre de la estatura, del nivel, del compromiso con el país del presidente Abinader, pues ya termina su gestión frente al Estado dentro de 2 años. Le quedan 2 años. Sí, pero 2 años. Hace mucho tiempo con la ñoña puesta ahí, mandando y decidiendo cosas, quién va y quién no va. Ha hecho una gestión formidable para la historia, sin duda, sin ánimo de alabanza ni nada por el estilo. Bueno, faltan algunos cambios importantes. Yo espero que ya para esta hora... Energía y Minas todavía no han designado a nadie, por lo menos hasta la hora en que estamos grabando. Sí. Yo tengo la seguridad que Joel Santos, que no lo dije en el comentario anterior, hará una gestión formidable al frente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. ¿A quién va a poder elegir Minas? No tengo idea. No se te ocurre nadie. Algún ingeniero importante. Ya Ramón que murió. Sí, que era el eterno aspirante a esa posición. Bueno, pero todavía yo estoy esperando el decreto de Guido Gómez Mazara. Ojalá que a esta hora haya salido. Porque ya se despidió del hotel, sí, como decía al principio. Y se supone que va a una posición importante. Guido es un speaker del gobierno, de los pocos funcionarios que da la cara, que viene a los programas y defiende la gestión del PRM y del gobierno del presidente Luis Abinader. Y yo confío en que Luis no lo va a dejar fuera de la administración. No, definitivamente no, y Guido es una figura importante Pico de oro. Del partido Un Pico de Oro. Que por cierto, no sé qué pasó con Guido, ni qué posición tiene Guido Gómez Mazara ahora en el PRM. Porque siento que lo dejaron fuera de los cargos más importantes, siendo él una figura tan relevante dentro del partido. Según las encuestas, es la tercera figura, luego de Carolina
David Collado, Guido, en las encuestas aparece como la tercera figura de Sí, mayor... pero más allá de eso, yo creo que es un cuadro muy importante del PRM. Una figura relevante. Un hombre que ha ganado mucho prestigio, mucho... ¿no? Y que tiene calidad y inteligencia más que sobrada para asumir la defensa de la obra de gobierno del presidente Abinader y del PRM, por demás. Así es. Bueno, mi querido amigo, ¿qué le parece si nos vamos? Vámonos, mañana estaremos aquí en otra entrega de Nosotros a las 8.